Colombia acordó un cese al fuego con los principales grupos armados del país. El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro en la víspera de Año Nuevo. El acuerdo incluye al Ejército de Liberación Nacional ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El cese al fuego se extenderá del 1 de enero al 30 de junio y será prorrogable según los avances en las negociaciones, indicó el mandatario en un tuit. La tregua bilateral era el principal objetivo trazado por el gobierno de Petro, que asumió el poder en 2022, como parte de su política de paz total, con la que quiere poner fin, mediante el diálogo, al conflicto armado de 6 décadas que persiste en el país, pese a la disolución de la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. El mandatario indicó que habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional del cese al fuego. La última insurgencia reconocida de Colombia, el ELN, negocia con el gobierno desde noviembre. Los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central sostenían diálogos exploratorios por separado con delegados de Petro. Por su parte, las AGC son la mayor banda narco del país. Al igual que las autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década del 2000. Todos estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Este instituto registró casi un centenar de masacres en 2022. El mundo celebró con fiestas y fuegos artificiales la llegada de 2023. En Nueva York, cientos se reunieron en el centro de Manhattan para la tradicional caída de la bola gigante en Times Square, una tradición que se remonta a 1907. Era un sueño que tengo desde que tenía 11 años o así, y ahora estoy aquí, así que es un sueño hecho realidad. En Inglaterra, los londinenses celebraron el Año Nuevo en el río Támesis por primera vez desde 2019. El espectáculo en el London Eye rindió homenaje a la difunta reina Isabel II y congregó a unas 100.000 personas. También hubo un show de luces y fuegos artificiales en la puerta de Brandeburgo de Berlín. En París, la fiesta se celebró en los tradicionales Campos Elíseos, colmados con alrededor de 1 millón de personas. Lo que deseo es paz para todos, que cese la guerra, que todos seamos felices y vivamos mejor que otros años. En Río de Janeiro, el cielo de Copacabana se iluminó con fuegos artificiales para darle la bienvenida al nuevo año. En contra de lo pronosticado, finalmente no hubo lluvia y la famosa playa se llenó de cariocas y turistas que disfrutaron del tradicional espectáculo. Quiero que 2023 sea un año de mucho amor, de mucha prosperidad, que podamos ser felices, que querramos vivir de verdad, que amemos mucho, que tengamos dinero, porque es difícil. En Emiratos Árabes Unidos, los fuegos artificiales rodearon el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Los 830 metros del imponente edificio se iluminaron para dar la bienvenida al nuevo año. Luiz Inácio Lula da Silva fue investido el domingo por tercera vez como presidente de Brasil. Prometo manter, defender y cumplir la Constitución. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió nuevamente tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado presidente junto a su vice Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. Con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo y las bendiciones de Dios, vamos a reconstruir este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonía. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética.
La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos 2 días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó el momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja con los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30.000 personas vestidas en su mayoría de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, con hasta 8.000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en las últimas semanas en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Reuniones de Luis Inácio Lula da Silva con sus nuevos colegas. El flamante presidente de Brasil recibió el lunes a varios mandatarios de América Latina tras asumir el poder el domingo para un tercer periodo. Entre los dignatarios estuvo presente el argentino Alberto Fernández, quien destacó su afinidad política con Lula y lo invitó a Buenos Aires el 23 y 24 de enero a la cumbre de la CELAC. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. Fernández destacó el contraste de su relación con el ahora expresidente Jair Bolsonaro, quien durante su mandato se distanció de parte de la comunidad internacional por sus posturas sobre el medio ambiente o los derechos humanos. Porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil, con toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Que en los últimos 4 años se hizo más difícil. Lula, que ya gobernó Brasil 2 veces entre 2003 y 2010, prometió el regreso de la primera economía latinoamericana a la escena internacional, especialmente con sus compromisos medioambientales.
El líder izquierdista también se reunió durante la jornada con los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y con el rey de España, Felipe VI, entre otros que también estuvieron presentes el domingo en la ceremonia de investidura. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Noche de enfrentamientos entre civiles y policías en Santa Cruz, capital económica de Bolivia. Los manifestantes exigen desde hace días la liberación de Luis Fernando Camacho, el gobernador del departamento y principal líder de la oposición al gobierno nacional. Camacho fue encarcelado el viernes por 4 meses en un penal de máxima seguridad de La Paz, acusado de terrorismo en un caso relacionado a la salida del entonces presidente Evo Morales en 2019. Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de internet, el derechista llamó a los bolivianos a evitar que el movimiento al socialismo al poder del país imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba. Camacho fue pieza importante en impulsar la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019, en medio de violentas manifestaciones, mientras el oficialismo y la fiscalía actual aseguran que él y otros opositores impulsaron un golpe de Estado. Los opositores acusaron a Morales, que estaba en el poder desde 2006, de presunto fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Con estos globos tricolor. Fronteras 100% abiertas. Venezuela y Colombia habilitaron el domingo el paso por el puente de Tienditas, rebautizado como Atanasio Girardot, el último que faltaba desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la llegada al poder de Gustavo Petro. Es una alegría muy grande para todos los colombianos que se dé de nuevo esta circulación entre los dos países. Muchos estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices. Este puente, que une las poblaciones de la venezolana Ureña y la colombiana Cúcuta, es además simbólico. Fue construido en 2016 y nunca llegó a ser inaugurado. Estuvo bloqueado por gigantescos contenedores metálicos puestos por militares venezolanos a manera de barricada para impedir en 2019 el acceso de un cargamento de ayuda humanitaria liderado por el dirigente opositor Juan Guaidó, por entonces reconocido por Bogotá como presidente encargado de Venezuela. Fue esa decisión tomada por el expresidente Iván Duque la que llevó a la ruptura y posterior cierre de todos los pasos fronterizos. Pero hoy la situación es distinta. Seguramente será una apertura no solamente del paso vehicular, ya tenemos el paso peatonal, sino una apertura a unas relaciones de paz, de hermandad, de tranquilidad, de sosiego, de economía, de prosperidad para ambos pueblos. La reapertura fronteriza intenta recuperar además un intercambio comercial que llegó a ser de $7.200 millones anuales en 2008, pero que apenas llegó a 400 millones en 2021. Rosângela da Silva quiere dar un nuevo significado al rol de primera dama en Brasil. La socióloga y militante de izquierda se casó con Luis Inácio Lula da Silva, que vuelve a la presidencia tras 12 años. Prometió enfocarse en temas prioritarios para las mujeres como la inseguridad alimentaria o la violencia doméstica. Como primera tarea, da Silva, conocida como Janja, organizó el acto de juramentación supervisando hasta el último detalle para que Brasilia viva una gran fiesta popular. Durante la campaña, esta socióloga de 56 años ya había organizado eventos reuniendo artistas en apoyo a su esposo. Y desde la victoria del 30 de octubre ante el presidente saliente Jair Bolsonaro, Janja fue uno de los rostros visibles del equipo de transición de Lula.
Estuvo presente en casi todas las apariciones públicas del presidente electo en Brasilia y dio conferencias de prensa sobre la investidura, un protagonismo poco habitual para la esposa de un mandatario brasileño. Da Silva nació en la frontera de los estados Santa Catarina y Paraná en el sur de Brasil. Estudió en la Universidad Federal de Paraná y trabajó durante casi 20 años para la empresa de energía Itaipu Binacional. Afiliada desde 1983 al Partido de los Trabajadores, inició su relación con Lula a finales de 2017 durante un evento que reunió activistas y artistas de izquierda. Pero el romance se mantuvo en secreto hasta mayo de 2019, cuando Lula ya llevaba más de un año preso tras ser condenado por corrupción en el caso Lava Jato. Cuando fue liberado, Rosângela lo esperaba a la salida de la cárcel de Curitiba. 2 años y medio después, dieron el sí en Sao Paulo. Janja fue una pieza fundamental en la campaña que condujo a Lula a la presidencia por tercera vez y ha asegurado que potenciará el rol de primera dama en Brasil. Un comienzo de año marcado por el duelo. El Papa Francisco inauguró el 2023 con un homenaje al pontífice emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado. Hoy encomendamos a la Santísima Madre, el amado Papa emérito Benedicto XVI, para que lo acompañe en su paso de este mundo hacia Dios. Más tarde, desde la ventana del Palacio Apostólico, con ocasión del Ángelus Dominical, Francisco hizo un minuto de silencio. El alemán Joseph Ratzinger, primer pontífice en renunciar en la historia moderna, aduciendo el declive de sus fuerzas, murió el sábado a los 95 años, tras varios días de agonía. Esta persona, elegida para un cargo tan importante, con el tiempo se dio cuenta de que ya no podía asumirlo. Su estado de salud no se lo permitía. Tuvo el valor de admitir que era incapaz de continuar con su tarea. Se hizo a un lado, ayudando cada vez más a la iglesia, pero entre bastidores. Un papa, Fue un papa santo, un papa sabio que supo guiar a la iglesia en su relación con el mundo. La Chiesa anche nel rapporto con il mondo. Los fieles podrán velar su cuerpo desde el lunes hasta el miércoles en la capilla ardiente que se abrirá en la Basílica de San Pedro. El funeral tendrá lugar el jueves y será sobrio, tal como deseaba Benedicto XVI. Será la primera vez en la historia que un papa reinante celebrará las exequias de otro. Cambio de año agitado en Ucrania. Las autoridades informaron el domingo de 4 muertos y medio centenar de heridos a causa de los bombardeos rusos efectuados durante las horas previas y posteriores a la llegada de 2023. Según el último balance, los ataques se produjeron en Kiev y en otras 7 regiones. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que su ofensiva tenía como blanco fábricas de drones. Se han frustrado los planes del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas contra Rusia en un futuro cercano. En el bando prorruso, las autoridades de territorios separatistas del este de Ucrania informaron de un civil muerto a causa de bombardeos ucranianos contra la localidad de Yasunivata, en la región de Donetsk. También denunciaron ataques aéreos del ejército de Kiev contra la capital regional y la localidad vecina de Makivka, que causaron al menos 15 heridos. Esta región del este de Ucrania, anexionada por Rusia en septiembre, es donde se concentra actualmente la mayor parte de los combates. Un aumento exponencial del arsenal nuclear. Eso pidió el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al final de una reunión clave de su partido, según indicó el domingo la agencia oficial de prensa KCNA. Citando la hostilidad de Estados Unidos y Corea del Sur, el informe de Kim indica que Pyongyang necesita producir en masa armas nucleares tácticas y desarrollar otro sistema de misiles balísticos intercontinentales cuya principal misión es un rápido contraataque nuclear. La tensión militar se acentuó en el último año en la península de Corea ante la serie récord de pruebas armamentísticas practicadas por el norte y el refuerzo de las maniobras conjuntas del ejército surcoreano con el estadounidense. La andanada de disparos de Pyongyang se cerró el mismo sábado con 3 misiles de corto alcance y después con un inusual lanzamiento de madrugada.
Kim dijo que las armas tienen capacidad de cargar cabezas nucleares tácticas y que ponen a Corea del Sur por completo dentro del alcance de impacto. Un momento histórico para Croacia. El pequeño país de los Balcanes, que se independizó de Yugoslavia en 1991 y entró en la Unión Europea en 2013, adoptó el domingo el euro como moneda. También se integró en el espacio Schengen, una amplia zona de libre circulación para los 400 millones de habitantes que comparten sus fronteras internas. Sobre todo, este es un día de alegría y orgullo para el pueblo croata. Es el testimonio de su increíble viaje, su duro trabajo y su determinación. Un total de 73 puestos fronterizos dejaron de efectuar controles a partir del domingo. En el caso de los aeropuertos, el final de los controles se producirá el 26 de marzo por motivos técnicos. Significará mucho para Croacia como país turístico, que es en gran medida un destino donde los turistas viajan en coche. El hecho de que también vayamos a estar en la eurozona da otra señal a todos los que visitan Croacia. Aunque el domingo fue el final de la moneda nacional croata, la kuna, el euro ya está muy presente en el país. El 80% de los depósitos bancarios están en esa divisa y la mayoría de los clientes internacionales de sus empresas proceden de países del bloque. No obstante, la población de a pie teme que el cambio de moneda acentúe la inflación. Ante la actual crisis energética acentuada por la guerra en Ucrania, la economía croata sufrió en noviembre una inflación del 13,5%, superior al 10% de media de la zona euro. El actor estadounidense Jeremy Renner se accidentó con un quitanieves. La estrella de los Vengadores de Marvel se encontraba en estado crítico pero estable, según informó su representante. El intérprete de Hawkeye u Ojo de Halcón estaba removiendo nieve el domingo, cuando el vehículo del tamaño de un camión que estaba usando accidentalmente arrolló una de sus piernas. El actor estaba despejando un camino cerca de su casa en Tahoe, cerca de Reno, en el estado de Nevada, donde cayó una gran cantidad de nieve en los últimos días. El accidente hizo que Renner perdiera una gran cantidad de sangre y un vecino médico le realizó un torniquete hasta que llegaron los paramédicos y un helicóptero de evacuación, según agregó su manager. El actor de 51 años ha sido nominado en 2 ocasiones al premio Oscar por sus papeles en The Hurt Locker y The Town. Ataque armado contra una cárcel en el norte de México. Al menos 19 personas murieron, incluidos 10 guardias de seguridad, y 25 reos escaparon el domingo de una prisión de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. La agresión se produjo al amanecer, cuando hombres armados llegaron al penal a bordo de vehículos blindados y abrieron fuego contra los guardias, mientras algunos familiares esperaban para poder entrar al recinto para la visita de Año Nuevo. Pues yo de todos modos llegué para informarme a ver qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Mi hijo es el que vengo a visitar y pues sí estoy muy preocupada y quisiera que alguien me dé información de qué es lo que está pasando, de qué áreas y cuáles son las personas que les pasó el accidente ese y pues hasta ahorita no tenemos ninguna información. La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que las fuerzas de seguridad controlaron la situación en el penal unas 5 horas después del inicio del ataque. El gobierno informó que policías y militares arrestaron a 5 agresores. Según medios locales, al interior de la prisión, algunos reos se habrían amotinado prendiendo fuego a diversos objetos y enfrentándose con guardias carcelarios. No tenemos nada de noticias de los que están allá adentro ni nada. Aquí lo consumimos. Lo que queremos saber es a ver cómo están o qué. En esta cárcel, que ya ha sido escenario de distintas riñas y motines, están recluidos miembros de los cárteles de Sinaloa y Juárez enfrentados por el control del narcotráfico en la zona. Los centros de detención de México enfrentan hacinamiento y violencia, que se han agravado en los últimos años por las pugnas entre grupos criminales.
El actor estadounidense Jeremy Renner se accidentó con un quitanieves. La estrella de los Vengadores de Marvel se encontraba en estado crítico pero estable, según informó su representante. El intérprete de Hawkeye u Ojo de Halcón estaba removiendo nieve el domingo, cuando el vehículo del tamaño de un camión que estaba usando accidentalmente arrolló una de sus piernas. El actor estaba despejando un camino cerca de su casa en Tahoe, cerca de Reno, en el estado de Nevada, donde cayó una gran cantidad de nieve en los últimos días. El accidente hizo que Renner perdiera una gran cantidad de sangre y un vecino médico le realizó un torniquete hasta que llegaron los paramédicos y un helicóptero de evacuación, según agregó su manager. El actor de 51 años ha sido nominado en 2 ocasiones al premio Oscar por sus papeles en The Hurt Locker y The Town. Ataque armado contra una cárcel en el norte de México. Al menos 19 personas murieron, incluidos 10 guardias de seguridad, y 25 reos escaparon el domingo de una prisión de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. La agresión se produjo al amanecer, cuando hombres armados llegaron al penal a bordo de vehículos blindados y abrieron fuego contra los guardias, mientras algunos familiares esperaban para poder entrar al recinto para la visita de Año Nuevo. Pues yo de todos modos llegué para informarme a ver qué era lo que estaba pasando con mi hijo. Mi hijo es el que vengo a visitar y pues sí estoy muy preocupada y quisiera que alguien me dé información de qué es lo que está pasando, de qué áreas y cuáles son las personas que les pasó el accidente ese y pues hasta ahorita no tenemos ninguna información. La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que las fuerzas de seguridad controlaron la situación en el penal unas 5 horas después del inicio del ataque. El gobierno informó que policías y militares arrestaron a 5 agresores. Según medios locales, al interior de la prisión, algunos reos se habrían amotinado prendiendo fuego a diversos objetos y enfrentándose con guardias carcelarios. No tenemos nada de noticias de los que están allá adentro ni nada. Aquí lo conseguimos. Lo que queremos saber es saber cómo están o qué. En esta cárcel, que ya ha sido escenario de distintas riñas y motines, están recluidos miembros de los cárteles de Sinaloa y Juárez enfrentados por el control del narcotráfico en la zona. Los centros de detención de México enfrentan hacinamiento y violencia, que se han agravado en los últimos años por las pugnas entre grupos criminales. Vamos a hablar de política interior de la situación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró listo para normalizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la crisis energética derivada de la invasión de Rusia en Ucrania. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. El mandatario socialista rompió relaciones con Washington en 2019, cuando la entonces administración de Donald Trump reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Para forzar la salida de Maduro, Estados Unidos lanzó una batería de sanciones contra Venezuela, incluyendo un embargo al petróleo venezolano. Aunque formalmente mantiene la política de desconocer a Maduro por considerar fraudulenta su reelección en 2018, el gobierno de Joe Biden envió en 2022 delegados a Caracas para reunirse con él y negoció, entre otras cosas, intercambios de prisioneros. Nosotros estamos preparados para diálogos al más alto nivel, para relaciones de respeto y ojalá, un halo de luz llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pasaran la página y dejaran esa política extremista a un lado y llegaran a políticas más pragmáticas en relación a Venezuela. El gobernante chavista celebró la licencia que la Casa Blanca otorgó al gigante energético Chevron para operar por 6 meses en el país, después de que delegados suyos y de la oposición venezolana retomaran negociaciones en México. Yo le mando un mensaje a todas las firmas, a todas las empresas energéticas que hay en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia. Maduro también dijo que las cosas avanzan bien con la Unión Europea, con un diálogo permanente con el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell.
Y en ese marco anunció que España dio el beneplácito a Coromoto Godoy como nueva embajadora de Venezuela en Madrid, después de que el gobierno español nombrase el martes a Ramón Santos Martínez como su embajador en Caracas, después de 2 años sin representación debido a tensiones políticas. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Como resultado de un ataque con 4 misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos. El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Pocas horas después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos 5 muertos. El lunes, Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios. Miles de fieles colmaron el lunes la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. El cuerpo de Joseph Ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por 2 guardias suizos vestidos de gala, frente al altar mayor de la Basílica. Entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a Benedicto XVI fueron la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de la República Sergio Mattarella. Las autoridades de Roma calculan que cerca de 30.000 personas desfilarán cada día por la Basílica. Una persona veramente muy humilde. Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos, que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y confianza. Andar verso Dio con humildad y fiducia. Una cosa emocionante. Fue algo emocionante, impresionante ver a la gente venir a ver al Papa con devoción. Es una emoción indescriptible. Es una emoción indescriptible. Es impactante, es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa. Las puertas de la inmensa basílica volverán a abrir el martes para que los fieles puedan despedirse. El jueves, el Papa Francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa plaza de San Pedro, en una ceremonia que el Vaticano anunció que será sobria. Se trata de la primera vez en la historia que un papa preside el funeral de su predecesor. Filas para despedir a Pelé. Miles de aficionados esperaban el lunes fuera del estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos para dar el último adiós a Edson Arantes do Nascimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar 3 mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento un mes después. Es una figura, ¿qué puedo decir? Es difícil de explicar, una figura mundial, representa a todo mundo, une a todo mundo, a los clubes, a esta hora no hay rivalidad, eso es lo bueno, es lo que nos hace falta hoy. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció que visitará el martes el velatorio en el estadio. En tanto, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entre los asistentes el lunes, dijo que pedirá a todos los países bautizar un estadio con el nombre de Pelé. También estuvieron presentes el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como el padre de Neymar, surgido en la cantera del Peixe y quien besó la frente de O'Reilly. Hoy vine a rendir un merecido homenaje al rey del fútbol. Quienes lo vieron, quien no lo vio, yo lo vi jugar muchas veces.
Quienes lo vieron, quienes no lo vieron no tendrán ya la oportunidad de verlo jamás. El ingreso al estadio estará permitido de manera ininterrumpida hasta el martes a las 10 hora local, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos. El recorrido terminará en un mausoleo de la ciudad con una ceremonia religiosa y un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé. La caravana fúnebre pasará por la casa de la madre del legendario exfutbolista, doña Celeste, de 100 años, quien según la familia no es consciente de la muerte de su hijo. See you soon, Nassar fans. 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 Que como FIFA vamos a homenajear a Orey como merece y en este momento hemos pedido a todas las federaciones del mundo de guardar un minuto de silencio en cada partido, en el mundo entero. Las futuras generaciones tienen que saber y recordarse de quién era Pelé y de alegría que Pelé ha dado al mundo. Y por eso creo que lo más importante tiene que ser un estadio, un campo donde se juega, donde se marcan goles y que los niños, las crianzas en 20, 30, 50, 100 años, cuando marcan goles en el Estadio Pelé, en cualquier país del mundo, y que preguntan quién era este Pelé. Bueno, era un grandísimo del fútbol que nos hizo emocionar. De notre équipe, donc ce qu'a vécu Paul quand donc j'avais pas vu l'image. Homenajes en toda Rusia a las decenas de militares muertos en un ataque en el este de Ucrania. En Samara, en el centro del país, unas 200 personas depositaron rosas o coronas de flores ante una llama en una de las principales plazas de la ciudad, inclinándose respetuosamente o haciendo la señal de la cruz. Algunos de los soldados fallecidos en el ataque eran oriundos de esta ciudad. No podemos quebrarnos. El dolor une, se los aseguro. Aplastaremos juntos al enemigo. No nos dejan otra opción. Ni nosotras ni nuestros maridos queríamos la guerra, pero todo Occidente se unió contra nosotros, se unió para destruirnos. Según los medios locales, se celebraron concentraciones en otras ciudades de la región, como Togliatti y Syzran. Hasta ahora las autoridades han mantenido en general un silencio hermético sobre las bajas militares en Ucrania. Pero el lunes el Ministerio de Defensa ruso indicó que 63 soldados murieron por un ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo en un edificio donde estaban instalados en Makeyevka, una ciudad ocupada por Rusia en la región del Donetsk, que Moscú afirma haber anexionado. El gobierno de Kiev sostiene que el número de víctimas es mucho mayor. Se trata de las bajas más cuantiosas sufridas por Moscú en un solo ataque desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. La información conmocionó a Rusia y desató una avalancha de críticas, incluso entre partidarios de la intervención militar. La emoción provocada por estas pérdidas se vio reforzada por el hecho de que los soldados muertos eran reservistas que habían sido movilizados. El Ejército de Liberación Nacional no ha pactado ningún alto el fuego con el gobierno de Colombia. Así lo aseguró el martes la guerrilla luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la noche del 31 de diciembre una tregua bilateral con varias organizaciones armadas, incluyendo el ELN, dos grupos disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada de origen paramilitar. Por cada organización, el gobierno expidió decretos que aún mantiene bajo reserva. El anuncio de Petro fue celebrado por organismos internacionales como la ONU y la OEA,
que manifestaron su disposición de hacer la supervisión al cumplimiento del alto al fuego. La delegación negociadora del gobierno reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados, sino que figuran como una propuesta. El ELN y el gobierno sostuvieron en diciembre en Caracas una primera etapa de diálogos, que continuarán en México en una fecha aún por definir. Estimaciones oficiales calculan que el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, donde persiguen las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Según el Centro de Estudios Independiente Indepaz, cuenta con unos 3.500 combatientes. El gobierno de China denunció el martes la exigencia de pruebas anti-COVID a sus ciudadanos que viajan al extranjero, luego de que Pekín levantara las restricciones sanitarias a inicios de diciembre. El gigante asiático registra una avalancha de pacientes en los hospitales y de víctimas de coronavirus en los crematorios. En respuesta, una docena de países han impuesto test de COVID obligatorios a los pasajeros procedentes de China en los últimos días, preocupados por la falta de transparencia sobre las cifras de infección y temiendo la aparición de nuevas variantes. Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia. Mientras algunos países han adoptado restricciones de entrada dirigidas exclusivamente a viajeros de China. Esto carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de manipular las medidas de prevención de la epidemia para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. La Unión Europea reiteró su oferta de enviar vacunas anti-COVID a China, pero señaló que una abrumadora mayoría de sus países miembros se pronunció a favor de realizar sistemáticamente pruebas COVID a los viajeros procedentes de China. Los pasajeros que abordan hoy un vuelo proveniente de China con destino a Francia se comprometen a aceptar una prueba a su llegada, un test que cuando es positivo permite hacer una secuencia. Nos permite tener datos sobre la evolución del virus. Evidentemente queremos asegurarnos de que no haya nuevas variantes. Hacemos esto respetando las reglas de la Organización Mundial de la Salud y seguiremos haciéndolo. La situación es particularmente crítica en Shanghái, una ciudad de 25 millones de habitantes, donde las autoridades creen que 2/3 de los residentes pueden haber tenido COVID en las últimas semanas. En otras grandes ciudades chinas como Pekín, Tianjin y Guangzhou, los responsables sanitarios creen que el pico ya ha pasado. Desembarco de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El astro portugués fue presentado el martes con el Al-Nassr en un fichaje sorpresa por un salario global estimado en unos $211 millones. La superestrella de fútbol de 37 años descartó que este movimiento represente su retiro profesional. Para mí no es el fin de mi carrera venir aquí, por esto quería un cambio y para ser honesto no me preocupa lo que la gente diga. Tomé mi decisión y tengo la responsabilidad de cambiar eso, pero yo estoy muy feliz de estar aquí. Ronaldo es el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa y también del fútbol de selecciones. 5 veces ganador del Balón de Oro, CR7 aseguró haber conquistado todo en Europa y dijo que está en búsqueda de nuevos récords. Cristiano aseguró también haber declinado numerosas propuestas que le llegaron de su natal Portugal, otros países europeos, Brasil, Australia y Estados Unidos. El atacante, que abandonó el Manchester United en noviembre pasado, provocó una ronaldomanía en Arabia Saudita desde el anuncio de su fichaje. El club Al-Nassr desea ganar el campeonato nacional y la Liga de Campeones Asiática, como parte de un proyecto que quiere reclutar a otras grandes figuras del fútbol europeo. Pelé ya es eterno. Los restos mortales del astro brasileño fueron sepultados el martes en la ciudad de Santos, en Brasil, tras una procesión en la que miles dieron su último adiós al rey del fútbol, que murió el jueves pasado a los 82 años en Sao Paulo, tras batallar contra el cáncer.
Mucha emoción ver al rey Pelé pasar tan cerca, a 2 metros, con tristeza en el corazón, pero con mucha emoción. Él merecía este maravilloso homenaje. El cuerpo del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia reposa en un mausoleo en el memorial Necrópole Ecuménica, el cementerio vertical más alto del mundo con 14 pisos, según el récord Guinness. El entierro de los restos de Pelé pone fin oficialmente a varios días de luto en Brasil, que debe 3 de sus 5 copas del mundo al exdelantero, autor de 1.283 goles, según sus propias cuentas. Pelé, nuestro rey, es el único monarca del mundo, aceptado por todos. Se realizó una ceremonia religiosa a puerta cerrada, con presencia de los familiares del único tricampeón mundial del planeta. El cortejo fúnebre desfiló por 7 kilómetros por la ciudad de Santos y tuvo un momento álgido delante de la casa de Doña Celeste, la madre de 100 años de O'Reilly, cuyo estado de salud le impide ser consciente de la muerte de su hijo. El cuerpo de Pelé salió del estadio Vila Belmiro del Santos, donde fue velado durante 24 horas por más de 230.000 personas, entre ellas algunas figuras destacadas, como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino. La FIFA pedirá a todas las 211 federaciones en el mundo que nombren un estadio con el nombre de Pelé, y la avenida que circunda el mítico estadio del Maracaná, en Río de Janeiro, donde Pelé marcó su gol número 1000, será rebautizada el miércoles con su nombre. De volver a estar acá, agradecido por el recibimiento de todos mis compañeros, del staff, así que nada, contento y preparado ya para todo lo que se viene. Bien, bueno, llevo de un par de días sin hacer nada, la verdad, las vacaciones, pero bueno, a poquito me voy a ir agarrando ritmo, poniendo bien y bueno, entrenando ya con el grupo para cuando el técnico decida que tenga que jugar ya. La carrera por rescatar a un niño de 10 años que había caído en un pozo en una obra de construcción en Vietnam no tuvo un final feliz. El miércoles las autoridades lo declararon muerto. Habíamos dado prioridad al rescate del niño. Sin embargo, las condiciones hacen imposible que el niño haya sobrevivido y hay evidencia suficiente de que está muerto. Los equipos de rescate de la provincia de Dong Thap, en el delta del río Mekong, habían intentado sin éxito extraer al menor identificado como Lee Hao Nam, quien cayó en un hueco de 35 metros de profundidad, al parecer mientras buscaba chatarra. Vietnam movilizó a cientos de soldados y expertos en ingeniería para intentar rescatarlo. El esfuerzo implicó bajar una estructura metálica de 19 metros alrededor del tubo de hormigón en el que estaba atrapado el niño para intentar sacarlo, pero fue en vano. Los equipos de rescate están decididos a recuperar su cuerpo lo antes posible para enterrarlo, pero admitieron que se trata de una tarea muy difícil. Rusia indicó el miércoles que el saldo del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Mientras buscábamos entre los restos de las estructuras de hormigón armado, el número de nuestros compañeros muertos subió a 89. Según Moscú, Ucrania atacó esa base provisional en la madrugada del 1 de enero con un sistema de cohetes estadounidense HIMARS. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Ucrania se responsabilizó del ataque y sus militares aseguran que el saldo de muertos es aún mayor. Los corresponsales de guerra rusos indicaron que muchas de las víctimas eran reservistas recién movilizados por el ejército. El martes, decenas de personas se congregaron en varias ciudades de la región Volga de Samara, de donde proceden muchas de las víctimas, para expresar su dolor. Las muertes han generado duras críticas en Rusia contra el alto mando militar, incluso de parte de comentaristas nacionalistas que apoyan la intervención en Ucrania.